pues tener la sesión grabada para aquellos que pues, nos lo requiráis. Además lo vamos a subir en el canal YouTube, como Nuria también nos ha explicado. ¿De acuerdo? Y bueno, es complicado porque sois muchos, pero vamos a, en la medida que vosotros levantéis la mano, escribáis en el chat para no acumularlo todo al final de la sesión, que va a durar 1 hora, horita y 10 aproximadamente, y se acumulen todas las preguntas y el debate al final, que también haremos, con aquellos que os queráis quedar al final para comentar. Interrumpiremos a Aitor siempre que podamos, Aitor, para comentar ciertas preguntas que en el chat vayáis apuntando, y si queréis hablar, pues miraremos de daros paso en cuanto podamos, os localicemos, ¿de acuerdo? Dicho esto, a nivel metodológico, pues os presento a Aitor. Yo, pues si hubiera sido físicamente, hubiera sacado una chuleta con un rollo muy largo, porque para presentar a Aitor pues se necesita un rato. Yo lo que voy a hacer es referirme a aquello que él tiene pues apuntado, sobre todo en ciertas redes como es LinkedIn, para poderle presentar. Mirad, a nivel profesional, antes que académico, pues Aitor acumula pues más de 20 años, ¿verdad, Aitor? Ya de experiencia en puestos de dirección de entidades del tercer sector y de la economía social, y actualmente y desde hace casi ya 3 años pues es gerente de una entidad en el País Vasco de acción social, que es, lo voy a intentar decir bien, es Goitgiri, ¿de acuerdo? Después, si no lo he dicho bien, Aitor, tú me corriges. Además, y si la misión de la dirección de Goitgiri, que él también seguro que en algún momento nos explica, no es suficiente, pues decidió no hace demasiado, hace 1 año, fundar con otros colaboradores suyos una consultora que ayuda a entidades del tercer sector a generar pues, procesos de cambio a través de las personas, que es Invicu, ¿de acuerdo? Y si nos vamos atrás, vamos a ir de hacia adelante a detrás. Pues Aitor ha sido responsable de la red social Coopera, responsable de servicios sociales y del área de formación. Anteriormente ha sido gerente también de otra entidad de acción social, que es Visitegui. También ha sido aquí en Barcelona, y eso nos lo tiene que explicar. Aunque no esté en el guión, nos lo va a tener que explicar, pero también director general aquí en Barcelona de la fundación de la entidad de Educación Sin Fronteras. Es máster en Economía Social y Gestión de Entidades sin ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona. Algo tendrá que estar conectado. Es licenciado en Empresariales y tiene formación en la Escuela de Mentoring. Es diplomado en Coaching Ontológico y tiene formación en Programación Neurolingüística por Obeki. ¿Vale? Además, todo esto lo compagina actualmente con la mentoría de Bilbao Ekinza, no sé si lo digo bien, suficientemente bien, Ekinza, y también mentor de Beaz Vizcaya. Así que, pues nada más y nada menos, Aitor. Yo no sé si eso es suficiente como para describir a una persona, porque esto es lo que nos ocupa durante muchas horas del día, pero ciertamente no nos describe del todo. Yo creo que ahora mejor te dejo a ti, te doy la palabra y si quieres matizar, matizas, y adelante con tu presentación. Se va incorporando gente, ahora ya somos 45, así que dejaremos que la gente pues eso, vaya entrando. Todo tuyo, Aitor. Bueno, buena tarde, Tutón. Y bueno, primero de todo agradecer a la facultad por la invitación, bueno, y en especial a Marta, que fue la persona que me contactó. Sí, es cierto que estuve más de un año en Barcelona trabajando para Educación Sin Fronteras y bueno, o sea que tengo vínculo con el pueblo catalán. Me caéis bastante bien los catalanes y las catalanas, menos cuando jugamos las finales de Copa contra el Barça, pero quitando eso, me llevo bastante bien con vosotros. Vale, bueno, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Tal y como os ha dicho Marta, va a ser en torno a hora y 10. Que no se me vaya ninguno, ¿eh? Bueno. Se ve bien, Aitor.
Se ve. Vale, se ve todo, vale. Sí. Pues un segundo. Bueno, vale, no sé si durante esta hora vais a tener tanta oportunidad de interactuar, porque no voy a ir muy rápido, pero tampoco voy a ir despacio, porque no he querido quitar cosas porque me parecía que todo eran contenidos importantes. Pero bueno, siempre luego vamos a tener oportunidad todos de tener una charla durante media hora o el tiempo que haga falta. Vale, bueno, tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que probablemente hoy no vayáis a aprender mucho o aprenderéis poquito, porque en una hora pues no va a dar para mucho. Pero en cambio la buena noticia es que yo creo que algunos de vosotros probablemente a partir de hoy se os abra una puerta y una inquietud por el aprendizaje en la temática que vamos a tratar hoy. Bueno, vamos a darle una vuelta a cuáles son las fases del aprendizaje para ver dónde os podéis ubicar cada uno de vosotros, ¿no? Las fases del aprendizaje son 4. La incompetencia inconsciente, imaginaros que queréis conducir. Cuando tenéis 15 años no tenéis ni idea de conducir, pero además no sois conscientes de cuánto ni idea tenéis. Es decir, sois incompetentes inconscientemente. Luego vais a la autoescuela y os ponéis a conducir y ahí os dais cuenta, pero muy conscientemente, de lo incompetentes que sois, porque no sabéis hacer nada. Os sacáis el carnet y a partir de ahí empezáis a ser competentes, pero tenéis mucho de vuestra consciencia. Sois competentes conscientes, es decir, vais conduciendo, ponéis mucha atención a si vais en la tercera o en la cuarta, los retrovisores, los intermitentes, muy tensionados. Y al de 2 años, o al de 2 o 3 años, pues ya empezáis a conducir muy fluidos y no prestáis atención a nada. Ese sería el estadio de la competencia inconsciente. No sé dónde vosotros os situáis en todo este tema del liderazgo, pero bueno, espero que con esta charla os vayáis desplazando un poquito de izquierda a derecha. Y quién sabe si alguna vez llegamos al final, que os resulte todo muy fluido y que seáis muy competentes sin ponerle mucha energía y mucho esfuerzo, porque os resulta natural. Bueno, ¿de qué va esto que vamos a hablar hoy? Bueno, esto sería un esquema de organización, ¿no? Aquí tenéis a la izquierda una organización que define su misión, su visión, su estrategia. Luego hacemos cosas, tenemos nuestra carcasa, tenemos nuestro modelo de gestión, ahí hacemos nuestras cajitas, nuestros flujogramas, nuestros procesos, etcétera, etcétera. Hay unas personas y unas relaciones y todo esto nos lleva a tener unos resultados y un impacto. Vale. Yo parto de la premisa de que las organizaciones no existen, sino que son personas que se organizan. Entonces, en la medida en que nosotros sepamos trabajar con las personas y sus relaciones, todo va a ir mucho mejor. Y nos hará mucho menos falta tirar de procedimientos, de procesos, de modelos, de organigramas, de flujogramas, etcétera, etcétera. Para esto, sí o sí vais a tener que tener curiosidad por las personas. Este es el primer atributo que tiene que tener un buen líder, curiosidad por las personas. Es como, el otro día leí un chiste y que pues, se puede aplicar perfectamente a esto, ¿no? Que se encuentran 2 amigos y le dice el uno al otro: oye, que a mi hijo no le gusta el pescado, ¿cómo puedo reemplazarlo? Y le dice el otro: pues con una nutria, porque a la nutria les encanta el pescado. Entonces, aquí es lo mismo. Todos aquellos que no sentáis curiosidad, devoción o pasión por las personas, lo vais a tener difícil. ¿Sí? Bueno, perdón. Aquí veis que dentro de este mapa conceptual que he construido hay una línea transversal que tiene que ver con la ética, con los valores y con la cultura. Hoy sobre todo vamos a hablar sobre las personas y las relaciones, pero quiero hacer un inciso sobre lo importante que es tener un buen suelo de ética, de valores y de cultura en las organizaciones. ¿Por qué? Vamos a basarnos en un concepto de ética de máximos. La filósofa Adela Cortina hablaba de 2 conceptos de ética, el concepto deontológico y el concepto agatológico. El concepto deontológico es una ética de mínimos, una ética que tiene que ver con dignidad y igualdad de derechos. Aplicado al mundo organizacional tendría que ver con condiciones laborales, con salarios justos, con políticas de conciliación, etcétera, etcétera. Si vamos a un concepto de la ética de máximos,
de felicidad, tendría que ver con acompañamiento a las personas, con desarrollo de personas, con proyectos de autorrealización personal. Vale. Es sobre esta ética sobre la que atacamos los 3 principios sistémicos. Los 3 principios sistémicos son el orden. La ética es la mayor garantía de orden. Cuando tú puedes tener el mejor modelo de gestión avanzada con todos tus procesos muy bien construidos, que si sientes que tu organización no está construida sobre valores, esa organización nunca estará ordenada. Sentido de pertenencia. ¿Qué mayor sentido de pertenencia puede tener una persona a su organización que en una organización que tiene valores muy inculcados y muy arraigados? Y por último, equilibrio entre dar y recibir. Este es otro principio sistémico. Cuando el flujo de dar y recibir se sustenta sobre valores, el caudal de flujo que se da y se recibe es muchísimo mayor. Bueno, vamos a entrar en harina. Este es el mapa conceptual de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿qué es la clave? Vamos a hablar mucho sobre competencias. Importantísimo, la metacompetencia sobre la que construimos todas nuestras competencias es el autoconocimiento. Desde ahí vais a poder construir un montón de competencias. ¿Cómo llegamos al autoconocimiento? Con la observación directa y con el aprendizaje de la experiencia. Cuantos mayores retos, cuantos mayores campos de aprendizaje superemos y aprendamos de ellos, mayor será el autoconocimiento que vamos a tener. Un autoconocimiento que nos va a llevar a conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Cuando nosotros nos conectamos con nuestra vulnerabilidad, eso es una fortaleza, porque nuestra vulnerabilidad la manejamos nosotros y no estamos a merced de los demás. Y a conectarnos con nuestra sabiduría. Una sabiduría entendida como tomas conscientes, toma de decisiones conscientes. Las tomas de decisiones conscientes se construyen con pausas, con equilibrio entre el sentir y el pensar. Cuando tengamos trabajado todo esto interiormente, nos va a resultar mucho más fácil acceder a las 2 competencias clave que tiene que tener un líder, que es cómo escuchamos y cómo conversamos. Cuando tengamos estas 2 competencias muy bien integradas, vamos a poder acceder a toda nuestra caja de herramientas que vamos a ver a lo largo de esta hora. Una caja de herramientas, estas cajas de herramientas las voy a dividir en 2. Una, las que tienen que ver con cómo hacemos magia en la organización, con competencias que tienen que ver que nos ayudan a expansionar, a crecer conjuntamente con las personas en la organización. Y luego otra serie de competencias que quizá, aunque no seamos tan magos y todavía no tengamos ese nivel de dominio de las otras competencias, pues sí podemos tener unas estrategias o unos enfoques de mínimos que nos ayudan a tener como una malla de seguridad a la hora de gestionar equipos. ¿Sí? Bueno, vamos a darle. Primera competencia, la escucha. Bueno, la escucha nos lleva a la felicidad. Dirá, ¿y cuál es la relación entre la escucha y la felicidad? Bueno, nosotros somos los seres humanos somos seres sociales. Vivimos por y para las relaciones sociales. Y las relaciones sociales es un bastón importante para nuestra felicidad. En la medida en que nosotros tengamos una escucha potente en nuestras relaciones sociales, generamos muchísima más conectividad con las personas. En la medida que generemos mucha más conectividad con las personas, vamos a ser mucho más felices. Todo nos va a resultar mucho más fácil. Vamos a hablar un poquito ahora de la escucha, pero probablemente habréis oído hablar de la escucha activa, ¿de qué va esto de la escucha activa? Pues de reformular, de sintetizar, de parafrasear, de chequear, de la comunicación no verbal. Eso está bien, eso está muy bien. Tenemos que tener esas herramientas que son básicas para una buena escucha. Pero nosotros vamos a intentar profundizar un poco más en qué es importante a la hora de ser unos buenos escuchadores y tener una escucha activa potente. Bueno, para escuchar bien tenemos que tener una doble apertura. La apertura a la comprensión del otro y la apertura a la transformación propia. La apertura a la comprensión del otro se da cuando nosotros estamos
digamos, en un momento de escucha, en un contexto de escucha, y no nos sentimos interpelados, no somos parte de la situación, con lo cual lo que tenemos que hacer es escuchar al otro. Entonces, y tenemos que estar abiertos a comprenderles, ya veremos ahora con qué herramientas. Y luego tendríamos la apertura a la transformación propia, es decir, hay muchas ocasiones en las que escuchamos a alguien y estamos involucrados en la situación, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre tenemos que estar con apertura a que, fruto de esa escucha, nosotros salgamos un diferente ser, que algo nos haga cambiar y estemos abiertos a nuestra transformación propia. ¿Sí? Vale, vamos a la... Perdón, porque me he dado cuenta de que no tengo el puntero y esto es importante. Vale, vamos al primer enfoque de la escucha, ¿no? A la apertura a la comprensión del otro. Bueno, aquí veis un niño, os he puesto un niño porque cuando un bebé nos habla no le entendemos nada y tenemos que estar siempre interpretando qué es lo que nos dice el bebé, ¿no? Pues de esto iría un poco los niveles de la escucha que vamos a hablar ahora. Esto bebe del coaching ontológico, pero bueno, a mí este enfoque me pareció muy potente. Los niveles de la escucha serían, el primero, el oír, algo tan sencillo como oír. El segundo tendría que ver con la comunicación no verbal. El tercero tendría que ver con el ¿qué carajo me está intentando decir este tío? No qué es lo que me está diciendo, sino qué me está intentando decir. Esto iría ligado al cuarto punto, que es, bueno, aquí se habla de la estructura de coherencia, la personalidad de esta persona. Es decir, el tercero y el cuarto tiene que ver con qué me está diciendo este y quién me lo está diciendo. Un discurso sobre la impuntualidad no es lo mismo si te lo dice un anglosajón o si te lo dice un latino, no tiene nada que ver. Y el quinto nivel de la escucha sería, para mí esta es una frase preciosa y muy potente. El secreto del escuchar sublime es escuchar el bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los seres humanos somos máquinas de satisfacer necesidades constantemente. Pirámide de Maslow, desde las necesidades más básicas, las fisiológicas de hambre, sexo, frío, calor, hasta las más evolucionadas, ¿no? Necesidades de seguridad, de aceptación, de pertenencia, de vínculo o incluso más holísticas, del sentido de la vida. Nosotros siempre estamos en cada acto, en cada manifestación de nuestros actos, nosotros siempre estamos intentando satisfacer necesidades. Eso no quiere decir que algunos de nuestros actos tengan unas manifestaciones dañinas. Igual alguien que hace algo a mí me puede hacer daño. Pero en la medida en que tú sepas escuchar el bien de todo lo que de la persona que tienes enfrente y sepas identificar qué necesidad está intentando satisfacer esa persona, te sitúa de una manera mucho más sana y más bondadosa en la relación con las personas. Esto es calidad de vida, esto es felicidad. Cuando tú eres capaz de apartar el mal en tu escucha y en tu relación con las personas, estás de otro modo en la vida. Vale, vamos a avanzar. Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo y para esto tengo que quitar el puntero, porque si no, no me deja. Y ahora vamos a hablar de él. Es un vídeo muy cortito, no os preocupéis. Bueno, veis dónde está la águila, ¿no? Que está muy arriba. Desde ahí le resulta muy difícil ver el objetivo, coger el pez, el pescado, que no sé cuál es. Cuando estamos escuchando nos pasa lo mismo. Cuanto más arriba estemos, más nítida y más acertada va a ser nuestra escucha. Y más vamos a saber pescar, coger el pez, identificar qué nudo o qué
qué nudo tiene la persona a la que estamos escuchando. Para estar muy arriba, para coger altura, lo que tenemos que hacer es acumular y acumular y acumular experiencias y aprendizajes. Cuanto mayor sea el registro de aprendizaje que tenemos en nuestra vida, desde más arriba estaremos escuchando y más nítida va a ser nuestra escucha. Vale, bueno, y aquí vamos a esto, que esto es bastante más difícil. Mucho más difícil, diría yo. Bueno, ¿qué es esto? Hemos hablado de la segunda apertura, que tiene que ver con la apertura a la transformación propia. Bueno, aquí veis a un señor, a un monigote que está sentado sobre un interrogante. ¿Qué postura más sabia? Las personas que se sienten cómodas en la incertidumbre son personas sabias. Normalmente nosotros siempre intentamos aferrarnos a certezas. Esto nos da seguridad. Cuanto más arraigados tengamos nuestros juicios y nuestras creencias, nuestras opiniones, más nos resulta desembarazarnos de ellas. Es por eso que veis, por ejemplo, aquí a la izquierda, una oreja muy grande. Esto es el fenómeno que en psicología se llama la disonancia cognitiva. Todos aquellos inputs, fuentes de información, que tienden a corroborar nuestros juicios, nuestras creencias, nuestras opiniones, tendemos a recibirlas con mucha más apertura. Todo aquello que contradice o va en contra de lo que nosotros pensamos, las filtramos mucho más. Esto es un fenómeno psicológico. Las personas que están en constante contradicción y están en constante crecimiento son las más sabias, sin duda. Había una frase que decía Einstein, que decía, la realidad es un montón de sucesos de los cuales cada uno hace manojos a su antojo. Pues eso. Claro, poneros en esta situación cuando estamos en conflicto con una persona. Cuando estamos en conflicto con una persona tenemos unos juicios muy fuertes de que la culpa no la tengo yo, de que la culpa la tiene la otra persona. Claro, fijaros qué difícil es desembarazarse de esos juicios y cómo salir del conflicto sin salir de tus propios juicios, ¿no? Entonces, yo siempre suelo hacer una pregunta que a mí me parece muy potente, ¿no? Y que es cuando vivimos situaciones, normalmente siempre tendemos a poner el foco en el locus de control externo, que se llama el foco en lo de fuera, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo. Puede ser que en una situación que tú hayas vivido el 90% de la responsabilidad haya estado fuera, con otra persona, pero siempre hay un 10% que está en nosotros. Y ese 10% es donde tenemos que poner el foco. La pregunta que yo siempre suelo hacer es, si esta situación volviera a pasar, ¿tú qué harías de forma diferente? Céntrate en ese 10%. ¿Qué aprendizaje has obtenido de lo que ha pasado? Bueno, vamos a seguir dándole. Vamos a dejar la escucha a un lado. Segunda competencia clave, conversar. Conversa con impacto. Indudablemente, cuando eres un buen escuchador, te va a ayudar a conversar muchísimo mejor. Bueno, vamos a ver claves muy básicas. No voy a descubrir América, pero son claves muy básicas, pero que tienen mucha fuerza. Claves básicas para conversar. Primero, cuando entréis en una conversación tenéis que tener claro cuál es el objetivo que tenéis. El 98% de las conversaciones que tenemos a lo largo del día son banales, pero puede que haya una o dos que sean importantes. Definir el objetivo que queréis sacar de esa conversación, porque en función de eso vais a diseñar la conversación de una manera o de otra. Una conversación que tendría que ver un poco con el embudo que veis arriba, ¿no? Ahí metéis cosas en el embudo, en la Thermomix, y luego vais filtrando y va saliendo ya el producto bien refinado, ¿no? Las conversaciones tienen que tener un equilibrio entre la afectividad y la afectividad. Es decir, tenemos que ponerle corazón, pero tenemos que ponerle cerebro. Bueno, luego vamos a ver unas pautas de cómo hacer esto. Positividad. A las conversaciones tenemos que entrar con un talante positivo, y cuando no estamos así tendremos que tener una conversación orientada a tener una conversación con el talante positivo. Había un tal
Marcial Losada, que decía que los equipos de alto rendimiento, tienen una tasa de positividad de 5:1. Es decir, de cada 6 conversaciones, 5 son con un talante positivo. Incluso había un señor, Gottman, que hizo experimentos con parejas y dicen que este hombre era capaz de predecir con una probabilidad de un 95% qué parejas iban a funcionar en el futuro o no, en función de la tasa de positividad que tenían en sus conversaciones. E igualmente decía que todo aquello que fuera una tasa de positividad por encima de 5, las parejas lo tenían mal. Asertividad. A una conversación hay que entrar con asertividad. Qué fácil, diréis, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se entra en una conversación con asertividad? Pues yo os podría decir, bueno, pues la asertividad es decir algo de forma directa, concisa, honesta, sin ser pasivo y sin ser agresivo. Bueno, yo os lanzo esto y ya todos somos asertivos, ¿no? Pues no, esto tiene mucho curro, tiene mucho curro. A mí la frase que más me conecta con la asertividad es: lo que se sabe sentir, se sabe decir. Cuando tú sientas que algo lo estás sintiendo bien, que no te tienes hormiguillas mariposas en el estómago, lo vas a saber decir bien. Bueno, seguimos. Aquí os he puesto un cerebro. ¿Veis aquí un tío que hace así como... ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, los tíos tendemos a ser mucho así. Bueno, es muy importante a la hora de escuchar y a la hora de conversar saber, conocer la fisiología de nuestro cerebro. Aquí veis que el cerebro tiene como tres capas. La número 1, que es la del cerebro reptiliano, que esto tiene que ver con nuestras necesidades primarias, con comer, con beber, ir al baño, sexo. El sistema límbico, que tiene que ver con la amígdala, con nuestras emociones, y luego el 3 sería el córtex, la parte racional. Cuando escuchemos o conversemos con alguien, tenemos que tener muy claro, vamos a olvidarnos del 1, que aplica menos este caso. Tenemos que tener claro dónde está el riego sanguíneo de nuestro interlocutor. Cuando alguien está en la parte en la amígdala, en la parte límbica, en la parte emocional, no estamos como para razonar o para concretar acciones. Lo que necesitamos es escucha, escucha, escucha y escucha. Que nos escuchen, descargar esa emoción. Y luego ya valoraremos cuando alguien ha salido de ahí, entonces podremos atacarle o podremos atacar la conversación y la escucha desde nuestra parte racional, desde el córtex. Esto suele pasar a veces, bueno, ya sé que hay que huir de estereotipos, ¿no? Pero bueno, el otro día leí un libro y decía, esto suele pasar a veces mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Quizá las mujeres tienden más a compartir cosas que les pasan desde la emoción y nosotros vamos con el, bueno, no será para tanto, si lo que tienes que hacer es esto. Pues flaco favor hacemos a alguien escuchando desde ahí, ¿no? Porque no es el recorrido que tiene que hacer esa conversación. En ese momento lo que hay que hacer es una escucha empática, ¿sí? Y dar importancia a la emoción que tiene la persona que tenemos enfrente. Bueno, tenemos que saber algo tan sencillo como que las conversaciones son diferentes y tienen que tener objetivos diferentes. Estos podrían ser unos modelos de conversaciones, pero saber que en función de la conversación que quieres tener, tienes que entrar de una u otra forma o diseñarla de una u otra forma. Hay conversaciones en nuestros entornos laborales que a veces nos pueden parecer una pérdida de tiempo, ¿no? Que tienen que ver con conversaciones, con construir relaciones, con construir vínculo, ¿no? Otras conversaciones tienen que ver con explorar opciones, entonces aquí tendrás que fomentar más espacios creativos, con menos censura. Hay otras conversaciones que tienen que ver con juicios y explicaciones de por qué me ha pasado esto, por qué no he podido hacer esto. Bueno, aquí tendríamos que tener una escucha más empática, pero bueno, cuidado con estas conversaciones porque a veces son como muy adictivas y muy tranquilizantes y nos quedamos muy agarrados en esas conversaciones, ¿no? Hay que salir de ahí y ir a la acción. Otras conversaciones son para coordinar acciones, entonces ahí tendremos que conectar más con nuestro córtex y poner plazos, tareas, etcétera, etcétera. Y otras conversaciones que simplemente están orientadas
a tener otras conversaciones. Es decir, si tú tienes una dificultad con una persona repetitivamente que te cuesta conversar con esa persona, emplázale a esa persona a otro momento para tener esa conversación. Yo tuve una relación profesional de 7 años con una persona, directora de recursos humanos. Durante 6 años nuestra relación fue bastante buena. De repente, el último año se torció. Y yo veía que cada vez que hablábamos de algún tema, nos enganchábamos. Entonces, el error era, pues cuando estábamos enganchados, intentar ir a una conversación de coordinar acciones, de llegar a acuerdos para hacer algo. Entonces, yo hubo un día que me di cuenta y le dije, algo tan sencillo como le dije, ¿no te das cuenta que últimamente cada vez que conversamos no somos capaces de llegar a acuerdos y siempre nos enganchamos? Y me dijo, sí, siempre, nos pasa siempre lo mismo. Le dije, mira, pues si te parece, vamos a quedar, era un jueves, le dije, vamos a quedar el lunes y vamos a hablar sobre por qué nos está pasando esto, qué nos está pasando a nosotros para que no podamos conversar. Quedamos el lunes, ella le había dado una vuelta a lo que nos pasaba, yo le había dado una vuelta a lo que nos pasaba y lo solucionamos en 5 minutos, creerme. Pero es algo tan difícil, pero tan sabio a la vez, de saber distinguir los momentos de cuándo tienes que tener una conversación u otra. Bueno, algo un formato muy básico de conversación que aplica a muchas situaciones diferentes. Un sándwich. Ponemos la primera rebanada con datos objetivos y afirmaciones objetivas. Es decir, Ricardo, te había dicho que te mandé un correo electrónico, ¿te acuerdas que habíamos quedado en que me mandaras el reporte para el 17 de septiembre? Sí, sí. Vale, bueno, ya hemos puesto la primera rebanada. A partir de aquí le metemos el condimento al sándwich, el jamón, el queso, lo que sea. Bueno, pues a mí esto lo que me ha supuesto es que yo tenía una reunión con la junta directiva, no le he podido entregar el informe, he quedado bastante mal parado, y bueno, esto para mí ha tenido sus consecuencias. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué no has podido hacerlo? Bueno, seguimos metiéndole condimento al sándwich. Y al final cerramos, ponemos la última rebanada de pan, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con esto en concreto y qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? Pues mira, cada vez que te diga para algo, para que me lo hagas en plazo, por favor, póntelo en el Google Calendar y si por lo que sea no pudieras hacerlo, dímelo, avísamelo con antelación para que no vuelva a pasar esto. Una conversación muy sencillita, pero con un formato muy estructurado y muy útil. Seguimos. Bueno, ya sabemos escuchar y sabemos conversar. A partir de aquí tenemos nuestra caja de herramientas. Vamos a empezar a hacer magia. Porque una vez que sepamos escuchar y sepamos conversar, podemos hacer magia. Tenemos un montón de competencias para trabajar con las personas. Todas estas que veis aquí. Vamos a ir uno a una. Bueno, la motivación. ¿Cómo motivamos a la gente? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cada persona tiene su motivación. Que nosotros tenemos unas motivaciones y otras personas tienen otras motivaciones. Eso nos ayuda a entender el mundo. Tenemos que saber, bueno, esta es una rueda de motivaciones de Beatriz Valderrama. Veis que las opuestas serían pues polos opuestos. Pues hay gente que se siente mucho más motivada en entornos de explorar, de crear, y hay gente que se siente mucho más motivada en entornos muy seguros y donde no hay cambio. Hay gente que le pone mucho más la autonomía y hay gente que se siente mucho mejor trabajando en equipo. Hay gente que le pone el poder y hay gente que se siente mucho mejor cooperando. Hay gente que le gusta mucho más, están muy orientados a objetivos y hay otros, y en el sector social hay bastante de esto, que simplemente disfrutan del placer de las tareas, sin tener tan en mente los objetivos. Bueno, dicho eso, hay algunos elementos clave factores clave para motivar a las personas. Uno tiene que ver con la autogestión. Normalmente nos pone que las tareas que nos den tengan un componente de autogestión elevado.
El interés, que lo que estemos haciendo nos interesa, sea, no sé si vocacional, pero por lo menos que nos ponga, que nos guste. La competencia, que lo que estemos haciendo, para lo que estemos haciendo, que no estemos ni infravalorados ni sobrevalorados. Es decir, la tarea que nos delegan tiene que tener esa tensión, que nos ponga un reto, pero que tampoco sea algo que nos viene demasiado grande. Y por otra parte, algo que nos aburre. Y las relaciones. Normalmente, todo aquello que hagamos en coordinación con otras personas, con relaciones sociales, nos suele resultar mucho más motivador. Dicho esto, a la hora de gestionar equipos, quizá el primer escalón, el de la autogestión, suele ser el que más nos suele costar trabajar. Es decir, como soy una persona que tiendo a delegar, soy una persona que tiendo a controlar qué es bueno y qué es malo. Pues yo suelo decir que nada es bueno ni nada es malo. Lo importante es que lo que hagas sea porque tú creas que es lo mejor y es una opción tuya personal. Entonces, y que no estemos a la deriva y que controlemos porque tengamos miedo o todo lo contrario. Entonces, el buen líder o la buena lideresa tiene todos los registros posibles. Se siente cómodo delegando y se siente cómodo controlando. Pero bueno, para que vuestras decisiones de delegar o de controlar sean las más sabias posibles, yo os invito a que os hagáis siempre 3 preguntas en cada decisión que estéis tomando de si soy más de delegar o más de controlar. ¿Desde qué emoción lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo desde una emoción de miedo? O cuando delego parece ser que estoy mucho más en la confianza. Segunda pregunta, ¿cuál es tu horizonte temporal? ¿Dónde estás mirando? Cada vez que controlas, cada vez que delegas, ¿estás mirando más al corto plazo o estás mirando más al largo plazo? Y tercera pregunta, ¿qué ganas y qué pierdes con cada decisión que estás tomando? ¿No? Yo siempre digo, ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar si esta persona le delego esto y se equivoca? Bueno, va a ser tan terrible lo que pase. ¿Y qué estoy ganando? ¿Cuánto estoy empoderando a esta persona? ¿Cuánto le estoy animando a que asuma nuevos retos? Bueno, un poco respondiendo a esto, aquí habría un esquema muy sencillo en función de cuánto de importante es la situación y cuánto de importante es la persona, pues podemos tener unas estrategias u otras, ¿no? Voy a poner el puntero, que se me ha olvidado. ¿No? Y en función de si la situación o el proyecto es más o menos importante y la persona es más o menos importante, pues podemos optar por evitar, por ceder, por confrontar o por negociar. No me voy a meter mucho en esto porque me llevaría 3-4 minutos y no estamos ahí. Vale. Para todo esto, para delegar, para que la gente se empodere, le otorguemos espacios de autogestión, tenemos que generar entornos de liviandad. Tenemos que permitir a la gente que se amigue con el error. Lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Perdón. A partir de aquí, cuando tú creas escenarios en el que la gente tenga derecho a equivocarse, estamos ya enlazando con otra de las competencias importantes del líder. El líder enfoca el error como condición de logro. Es decir, tenemos que errar y errar y errar para crecer y para el logro de objetivos. Esto es muy importante, esta reflexión. Claro, cuando creas estos escenarios en los que permites a la gente errar, tienes que permitir a la gente descansar en el no sé. El no sé como inicio del aprendizaje, del aprendizaje transformacional. El no sé no es una postura de desidia. El no sé es una expresión de honestidad y de transparencia. Es una expresión, es una declaración de ambición por saber que tú muestras a la gente. El no sé no te exonera del saber y te mueve hacia el compromiso por saber. Con el no sé muestras respeto a las personas que saben. Anima a la gente a que diga que no sé. Y luego hay otros 2 conceptos que tienen que ver, la ceguera cognitiva y las crisis de Satir. Cuando tú le invitas a la gente a entrar en nuevos campos, nuevos proyectos y a explorar, esta gente va desvelando su ceguera cognitiva.
¿Qué es la ceguera? Bueno, y cuando tú cada vez eres más consciente de tu ceguera cognitiva, te resulta mucho más fácil acceder a la humildad. ¿Qué es esto de la ceguera cognitiva? Vamos a verlo. Nosotros normalmente hay cosas que no sabemos, pero hay muchísimas que no sabemos que no sabemos. Es decir, yo puedo intuir que no sé nada de astrología, pero probablemente cuando me meta a hacer un grado en astrología, el peso del no saber de astrología es mucho más grande. En la medida en que nosotros vayamos adentrando a la gente en los terrenos del que no sabía, eh, eh, el puente, el tránsito hacia la humildad es mucho más potente. Normalmente las personas más sabias son las más humildes. Bueno, y el tercer enfoque potente con el error tiene que ver el error y el aprendizaje como acceso a la felicidad. Vamos a dar una vuelta a esto porque esto es muy importante y muy potente. ¿Qué quiere decir esto? Vale. Había una tal Virginia Satir. Virginia Satir es una de las 3 terapeutas que diseñaron la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un enfoque de la psicología. Bueno, esta señora nos explicaba esto. Se le llaman las crisis de Satir, ¿no? Dibujaba 2 ejes, uno era el eje del aprendizaje y el otro era el eje del tiempo. Bueno, pues esta señora lo que nos decía era, nosotros, bueno, vamos a suponernos que salimos de la universidad, ¿no? Y tenemos un nivel de aprendizaje X, conocimientos de la universidad, incluso un nivel de aprendizaje vital. Bueno, con ese aprendizaje, nosotros, el abanico o la gama de situaciones en las que nos manejamos es esta. Digamos que estas son las situaciones en las que somos solventes. Eso, normalmente en las situaciones vitales, profesionales, que nosotros somos solventes, solemos tener un estado de bienestar, de felicidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero a lo largo de la vida nos pasan cosas. Turbulencias. Puede ser que nos separamos de nuestra pareja, que cambiamos de trabajo, o aplicado al ámbito laboral, pues nuevos proyectos, cambios de puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Ante esto, suele haber 2 opciones. Normalmente podemos evitar las turbulencias, mirar para otro lado y seguir por esta línea discontinua de aquí. Bueno, si optamos por seguir por esta línea discontinua de aquí, la gama, las situaciones en las que somos solventes siguen siendo las mismas que antes. No le ganamos ningún espacio al bienestar ni a la felicidad, porque nuestro aprendizaje es el mismo. Pero en la medida que entremos en las turbulencias y obtengamos aprendizajes de ellos, esto es muy importante, hay que entrar en las turbulencias, pero es que además tenemos que obtener aprendizajes de ellos. En la medida en que entremos aquí y obtengamos aprendizajes, nuestro aprendizaje en la vida será mayor. Y desde aquí, el abanico, el campo de situaciones en las que somos solventes va a ser mucho mayor. Dicho de otra manera, ganamos espacios de bienestar y de felicidad. Bueno, los buenos líderes potencian mucho esto, potencian abrir espacios para el error y además potencian el acompañar en el aprendizaje de los errores. Vale. Bueno, y así sucesivamente, en la medida que tengamos una actitud vital de adentrarnos en estas turbulencias, mayor va a ser nuestra solvencia y el espacio que ganamos a nuestro bienestar y a la felicidad. Vale, seguimos. Bueno, un titular sobre esto, porque si no nos vamos un poco de tiempo. Los buenos líderes tienen herramientas para acompañar en el tránsito hacia emociones que abren posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Ante lo que ha pasado, podemos estar en el resentimiento. Los buenos líderes, las buenas lideresas tienen sus herramientas para sacar a la gente de ahí y llevarles a una emoción diferente, a la serenidad, a la aceptación.
De igual forma, ante lo que sucede en el futuro, las buenas lideresas tienen herramientas para que sacar a las personas de emociones de resignación y llevarlas a la ambición. Todos tenemos nuestro derecho a sentir emoción y a tener rabia y a tener resentimiento, pero en ese tránsito. Es decir, está bien que estemos rabiosos, pero no es bueno para el sistema que estemos instalados en el cólera. Está bien que estemos tristes, pero no está bien que estemos deprimidos. Está bien que vivamos situaciones de miedo al cambio, pero no está bien que estemos instalados en el miedo. Hay herramientas para esto, pero bueno, voy a ser fiel a la hora y 10 minutos que he dicho que iba a estar. Vale. Bueno, esto es muy importante. Otra competencia que sacamos de nuestra chistera para hacer magia. Los buenos líderes potencian las afirmaciones frente a los juicios. Daros cuenta de que normalmente, esto es de cajón, de madera de pino, cuanto peor estamos, más tendentes somos a emitir juicios, y normalmente juicios negativos. Es una forma de imponer nuestras creencias. Es una forma equivocada de asertividad. Los juicios normalmente siempre apuntan hacia extremos. Las organizaciones donde tú observas que el clima organizacional es de mucho juicio, más juicio y más juicio y más juicio, normalmente, veis el termómetro que tenéis a la derecha, no, la salud organizacional no suele ser buena. Tienen más de 36,5 de fiebre. Entonces, los líderes saben sacar a las organizaciones de ahí. Luego vamos a ahondar un poco más en esto. Y saben sacar a los sistemas, a los equipos y a las personas de la emisión de juicios continuos y trabajan más sobre afirmaciones, sobre datos objetivos. Vale. Bueno, suele haber conflictos en nuestras organizaciones, ¿no? Evidente, muchas veces. Claro, los líderes, las lideresas potentes reconocen el conflicto, y pongo ahí interrogantes, como oportunidad. O bueno, sí o no. Metámonos en el conflicto si sabemos articularlo y sabemos gestionarlo. Si no, habrá que taponarlo y que tengan el mínimo impacto posible. Lo ideal sería que tengamos el mayor número de herramientas para abordar los conflictos y que, por tanto, entremos en el mayor número de conflictos posibles a abordarlos. Hay un francés, Frédéric Laloux, que escribe un libro precioso que se llama Repensando las organizaciones, que os lo aconsejo que leáis, y habla de una multinacional, no me acuerdo ahora del nombre, que todos los años definía lo que ellos llamaban el heat map, el mapa de calor de la organización. Es decir, todos los años en sus planes de gestión identificaban los puntos de conflicto que había en la organización y dentro de su plan de gestión diseñaban un plan de actuación sobre esos conflictos. En la medida por eso veis aquí estas venas, ¿no? Que hay como gotas de colesterol. En la medida en que en las organizaciones sepan gestionar los conflictos, menos colesterol vamos a tener. Es decir, la sangre que va a fluir por nuestras arterias y va a llegar al corazón va a ser mucho más fluida y el caudal va a ser mucho más grande. En la medida en que no sepamos atajar los conflictos, vamos a tener más colesterol en nuestras venas y menos va a fluir todas las coordinaciones y el caudal de comunicación de nuestra organización. Vale, seguimos avanzando. Pero para eso hay que conocer un poquitín el conflicto, una pequeña pincelada. Bueno, el conflicto dice que tienen 4 fases, ¿no? Me las he sacado de ahí por ahorrar los tiempos, pero sobre todo debemos de saber que esto es muy importante. En el inicio del conflicto, lo que es el componente de razón es muy grande. Pues simplemente tenemos diferencias sobre un proyecto o una situación muy concreta y la emoción es muy pequeña. A medida que el conflicto se va enquistando, cada vez lo que tenía que ver, la diferencia original se va haciendo más pequeña y va cobrando mucha más fuerza todo lo que tiene que ver con la emoción.
con la emoción que hay detrás del conflicto. Entonces ya no vamos a tener que intervenir sobre lo que era inicialmente conflicto, sino sobre las emociones de estas personas. Incluso a veces ya llegamos a la polarización y son personas contra personas. Y ya no te digo, cuando estas personas, cuando son conflictos muy grandes, normalmente, ¿qué es lo que tendemos soler hacer? Viralizar el conflicto. Se lo cuento al de mi equipo o a otros dos de mi equipo, que son personas muy cercanas, porque esto es muy adictivo y muy tranquilizante, ¿no? Qué adictivo y qué tranquilizante es decirle a alguien, oye, mira lo que me ha pasado con este, y que nos den la razón, porque eso es, menos mal, qué peso me he quitado de encima. Entonces, aquí ya estamos viralizando el conflicto y estamos generando organizaciones enfermas, tóxicas. Vamos avanzando. Bueno, es un mago del reconocimiento, otra competencia que sacamos de la chistera. Un reconocimiento, me voy a la RAE. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento dice que es actividad relacional mediante el uso del lenguaje que incluye expresiones de aprobación, agradecimiento e interés. A partir de aquí nos salimos de los planes de reconocimiento tradicionales en momentos puntuales con el empleado del mes o cosas tan obsoletas como esta, ¿no? Y vamos a otro modelo de reconocimiento. Un modelo de reconocimiento continuo, con personas que saben rescatar aportaciones, resaltar capacidades, saben delegar, saben asignar tareas o proyectos que resulten motivadoras para las personas. Esto es reconocimiento. Otra característica del reconocimiento, tenemos que saber dar un feedback que hace crecer. ¿Qué quiere decir un feedback que hace crecer? Los buenos responsables, los buenos líderes, te dan un feedback sobre el lado ciego nuestro. Nos dan un feedback sobre cosas que ni nosotros mismos sabemos. ¿Sí? El reconocimiento tiene que ser sincero, algo tan sencillo. No caigamos en el vulgarismo de reconocer porque me lo dicen los modelos o las pautas o los patrones organizacionales. Tiene que ser sincero, porque si no, eso no cuaja, no cuela. El reconocimiento tiene que ser circular, es decir, normalmente las organizaciones conciben el sistema como un componente muy jerárquico. Los de arriba tienen que reconocer a los de abajo. Esto no es nada sano en una organización, porque generamos acreedores y deudores de reconocimiento, donde unos tienen la obligación de reconocer y hay otras personas que tienen el derecho de ser reconocidos. No, esto no va de eso. Todo el reconocimiento tiene que ser circular, porque es como las olas que veis ahí del mar. Nos tenemos que mecer, nos tenemos que dar cariño los unos a los otros, tanto a los líderes como a los otros. Es cierto que tiene que descansar más responsabilidad en los que están arriba de tener competencias para reconocer a las personas. Y por último, y esto es muy importante, que no sea un reconocimiento que genere dependencia. Y para esto, ¿qué hay que hacer? Generar organizaciones adultas, con personas adultas, dando espacios a la gente de desarrollo personal, que se reconozcan en la medida en que las personas son maduras, son adultas y se reconocen a sí mismas, menos necesidad tenemos del reconocimiento externo. Al final el reconocimiento no deja de ser una forma de aceptación, ¿no? Y que es otra necesidad, la necesidad de aceptación. Pero en la medida en que tú te aceptes a ti mismo y te reconozcas a ti mismo, descansa menos el reconocimiento en el flujo de reconocimiento que hay en la organización. Y es un reconocimiento menos dependiente, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos avanzando. Bueno, esto es solo una pincelada. Los buenos líderes generan confianza. 4 pilares de la confianza. Evidentemente, que tengas la competencia técnica que te otorga el puesto, pues tienes que saber de la materia en la que estás. Y bueno, y si estás en un equipo liderando equipos, liderando personas, tienes que saber de liderar personas. Tienes que ser corresponsable con el cargo que se te otorga. Tienes que ser sincero y para mí la más importante, tienes que mostrar tu vulnerabilidad. No tienes que tener miedo a mostrar tu vulnerabilidad. La vulnerabilidad genera confianza. Cuando te muestras vulnerable, generas confianza. Eso no quiere decir que no adoptes el compromiso de trabajar tu vulnerabilidad. Vale. Bueno, pues
Y seguimos con nuestra caja de herramientas. Antes hemos trabajado una caja de herramientas con la que generábamos magia, competencias que nos ayuda a favorecer mucho las relaciones y a gestionar los equipos de mucha mejor manera. Puede que nuestro tránsito hacia ahí sea largo y que eso nos cueste tiempo. Bueno, pero sí, si no tenemos eso, sí que podemos tener ciertas estrategias para la gestión de equipos, que no tenemos que ser unos genios, pero sí que tenemos que tener unos enfoques claros y unas pautas claras. Vale, que son estas que hay aquí. Bueno, vamos a verlas. Bueno, tenemos que saber cuándo manejar la comunicación formal y la informal. La comunicación formal creo que todos sabemos los beneficios que tiene. Entonces no vamos a poner mucho énfasis en ella. Pero sí que vamos a hablar algo sobre la comunicación informal, ¿no? La del bar o la de los pasillos. Bueno, esta comunicación tiene sus ventajas. Pues da mayor agilidad, ¿no? Pues a veces no tienes que esperar a las reuniones semanales, sino que te juntas, vamos a tomar un café. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Lo hacemos? Menor rigidez, ¿no? Es una comunicación más flexible, se genera a veces más vínculo. Entonces, la comunicación informal tiene sus bondades. ¿Qué peligros tiene? Tiene los peligros de que nos salimos de un marco de comunicación y de unos principios de comunicación asumidos por la organización. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, yo os invito a que cuando trabajéis planes de comunicación interna en la organización, trabajéis mucho esto, los valores y los principios de vuestra comunicación. Una comunicación constructiva, con respeto, etcétera, etcétera. Vale, dicho eso, podemos potenciar la comunicación informal, pero sabiendo quién tenemos enfrente, con quién estamos interlocutando y si esa comunicación va a ser beneficiosa. Cuando os veáis en situaciones de estas, de que no sabéis si una conversación que estáis teniendo la deberíais de estar teniendo, aplicar los tres filtros socráticos. Dicen, ¿no? Cuentan que un discípulo le dijo a Sócrates que le quería decir algo y Sócrates le dijo, porque Sócrates ya estaba olfateando que eso no estaba seguro de que iba a ser muy beneficioso escucharlo o que se lo contara, le dijo, mira, te voy a aplicar los tres filtros. Lo que me vas a contar, ¿estás seguro de que es verdad? ¿Está fundamentado? Lo que me vas a contar, ¿estás seguro de que es útil? Y lo que me vas a contar, ¿estás seguro de que es para el bien? ¿Es para el bien común? Entonces, cuando tengáis garantizados esos tres filtros, entrar a las conversaciones que queráis. Cuando no lo tengáis garantizado, ser cuidadosos con las conversaciones a las que entráis. Bueno, alineación con la estructura. ¿Qué es esto? Bueno, veis ahí una bisagra, ¿no? Bueno, normalmente cuando somos líderes, lideresas, normalmente gestionamos a personas. Y gestionamos a personas que a su vez gestionan a personas. O nosotros mismos, a veces tenemos responsables por arriba y nosotros tenemos nuestros equipos por debajo. Es muy importante tener integrado tú mismo y desplegarlo a tu equipo de responsables, que nosotros siempre tenemos que ejercer como bisagras entre lo que tenemos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, arriba o abajo. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos que saber tomar decisiones incómodas que a veces nos tocan. Tenemos que saber transmitir decisiones. Por ejemplo, yo transmito algo en mi equipo directivo decidimos algo en mi equipo directivo y yo voy a mi equipo al que yo dirijo y le digo, bueno, pues mirad, es que esta decisión la hemos tomado, pero desde el equipo directivo, pero es que no la comparto. Pues ahí no estamos actuando bien, porque estamos descuidando uno de los principios de nuestra responsabilidad, de que es ejercer de bisagras en toda la organización. Diréis, bueno, pero si no la comparto, ¿qué hago? Bueno, pero si tú quieres ejercer de bisagra, siempre podrás rescatar lo bueno o lo benévolo que tenga la decisión que se haya tomado en el equipo directivo. Muchas veces, ¿por qué solemos tender a hacer estas cosas? Cuando no nos sentimos fuertes, cuando no nos sentimos empoderados como líderes o lideresas, cuando no sabemos manejar la soledad del líder, tendemos a buscar el calor de los nuestros y de los equipos que gestionamos. Entonces, recurrimos mucho bueno, pues yo esto no tenía mucho que ver o no lo comparto. No.
Nos estamos equivocando. Bueno, entonces, vale, este concepto creo que ya lo hemos hablado. También nos suele pasar a veces que no taponamos procesos que son responsabilidad nuestra, pues cosas que tenemos que decidir en el seno de nuestro equipo y yo soy el responsable, pues como nos da miedo, pues lo trasladamos hacia arriba, ¿no? Y claro, y entonces los de arriba dicen, no, pues esto no va a ser así. Entonces nosotros nos quedamos en la posición cómoda de, bueno, yo lo he trasladado, pero es que los de arriba han dicho que no. No, pues bueno, pero es que eso es la responsabilidad tuya de decidir. Vale. Y esto es, cuando hablamos de esto estamos hablando muy del interno de la organización, ¿no? Del engranaje de la organización, que todos hagamos de bisagra. Esto también de igual forma sería cómo blindamos un discurso, cómo blindamos el engranaje de la organización frente a los clientes. Lo que viene a ser la orientación al cliente, ¿no? Es decir, lo mismo que entre nosotros nos debemos respetar y cuidar los unos a los otros, cuando estamos con el cliente tenemos que tener un discurso muy alineado con la estructura y muy alineado con la organización. Os voy a poner un pequeñito vídeo, sobre todo ya para que no me escuchéis, y va a durar 2 minutos, así escucháis un poco de música y hasta bailáis si os apetece. Tiene que ver con esto que os estoy hablando, ¿no? de personas de un departamento que no estaban alineados con la estructura y el impacto que eso tiene en la organización. Es un cantante canadiense, Dave Carroll, que iba a dar un concierto a Canadá. ¿Qué le pasó a este hombre? Se montó en el avión, le tiraron la guitarra a... Pues ya sabéis, como a veces hacen en los aeropuertos, que le tiran la guitarra y no la cogieron y la destrozaron. Entonces el hombre puso una reclamación, fue al departamento de atención al cliente, no le hicieron ni caso. Entonces este hombre, en su amargor, decidió que lo que iba a hacer era grabar un vídeo y difundirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta compañía, con United Airlines? Perdió un 10% en bolsa y no sé si fueron 180 millones de dólares. Bueno, os pongo el vídeo 2 minutos, para que no os aburráis, para ser concisos con el tiempo. United Airlines on my way to Nebraska. Plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, the passengers and from the seat behind me, my God, the throne guitars out there. The band and I exchanged a look, best described as terror at the action on the tarmac, knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. Perdón. You broke my Taylor guitar. United, some may help you us. You broke it, you should fix it. Your life just ended. I should have phoned with someone else, gone by car. 'Cause United breaks guitars. Bueno, pues ya veis la que liaron estas, ¿no? Las personas que estaban en el departamento de atención al cliente. Bueno, seguimos. Ya nos queda poco, creo que voy hasta cumplir lo del tiempo que os he dicho. Bueno, algún conceptillo más que tenemos que trabajar. El posicionamiento ante el equipo. Bueno, ¿qué es bueno? ¿Que seamos unos líderes muy cercanos o que seamos unos líderes muy lejanos? Pues depende. Lo bueno es que tengamos
la capacidad para estar en el registro que nosotros queramos estar y que tengamos la inteligencia para saber con determinada persona y con determinado equipo dónde es el sitio que tengo que estar para obtener el mayor rendimiento de esa persona. ¿Qué nos suele pasar? Pues un mal muy común es lo que he dicho antes. Cuando no estamos muy empoderados como líderes o lideresas, tendemos a ser demasiado cercanos al equipo, jefes de buen rollo, que nos dan mucho calor y esto, pues el calorcito nos gusta a todos, ¿no? Vale, cuando os preguntéis si estáis bien situados, si estáis muy cercanos o muy lejanos, esto no es fácil detectarlo. Yo os propongo una pequeñita herramienta que no vamos a hablar sobre ella, pero algunas veces la he trabajado en formaciones, ¿no? Que tiene que ver con... ¿no? ¿De qué iría esto? Pues aquí veis, bueno, son nombres imaginarios, aquí son tipos de declaraciones que nosotros podemos tener con nuestros equipos. Comunicaciones. Les tenemos que decir un sí, o un no sé, o me he equivocado, un disculpa, un gracias, un te perdono. ¿Vale? Entonces, tú podríais, como experimento, valorar de 0 a 10 cómo de fácil os resulta decir a Juan, o a Isabel, o a Luis, todas estas cosas. En la medida en que os acerquéis al 100, con esa persona estáis bien situados. En la medida en que no os acerquéis al 100 y os alejéis, pues estaréis peor situados. No hace falta hacer este ejercicio, pero simplemente preguntaros qué es lo que os cuesta decir a vuestras personas. Y eso os dará un termómetro de si en qué estáis bien situados o en qué estáis mal situados. ¿No? Bueno, avanzamos. Ya nos queda poquito. La impecabilidad. ¿Esto de qué va? La impecabilidad. Esto tiene que ver con... ¿Veis? Esto pretende ser las luces de avería de un coche. Bueno, ¿esto de qué va? ¿Cómo nos fastidia cuando vamos por la carretera, ¿no? Y de repente veis a uno que pone las luces de avería y ahí se queda. Claro, yo como he puesto las luces de avería, puedo hacer lo que quiero, ¿no? Bueno, pues muchas veces los líderes, las lideresas tienden mucho a hacer esto. Yo como soy el jefe, pues puedo hacer lo que quiera. Ni soy respetuoso con los plazos, ni con las tareas. Llego tarde. A veces incluso puedo levantar la voz. Que sepamos que todo lo que estamos haciendo nosotros es cultura organizativa que estamos transmitiendo. Estamos abriendo la puerta a que todo eso se impregne en la organización, porque los líderes no valoran eso. Bueno, una cosa que, la definía, esto es generar marcos de seguridad en espacios colectivos. Vale, ¿de qué va esto? Esto, bueno, son estrategias que puedes utilizarlo también en espacios individuales, pero sobre todo en los espacios grupales. Mi experiencia personal me dice, yo he ido a veces a asambleas donde pues el clima organizacional no era el más adecuado, ¿no? Y la gente me decía, ¿no? Pues vete preparado porque la gente está, no sé qué, a ver, asambleas donde iban 100 personas, ¿no? 100 trabajadores. Bueno, mi experiencia me dice, establecer en este tipo de espacios, establecer unas normas y unos marcos claros. Algo tan sencillo como de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar. Es decir, en espacios asamblearios o grupales, no, también en espacios individuales, pero bueno, tiene más impacto en espacios colectivos. Normalmente defines el orden del día o qué es las cosas que vamos a tratar y cuando tú sientas que alguien te quiere sacar de ahí porque quiere liarla, tú puedes ver si coges el guante y si vas a tener suficiente cintura y flexibilidad para integrar esa conversación dentro de lo que inicialmente era tu conversación, o si ves que la conversación se torna peligrosa, entonces aquí recurres a tu marco y decir, bueno, de esto no estaba previsto hablar hoy. Si quieres, sacamos otro espacio o otro momento para hablar de eso y preparas esa conversación. ¿Sí? Y luego, ¿cómo lo vamos a hablar? Es algo tan sencillo como decir, aquí se puede hablar de lo que queráis, pero que tengamos claro que lo que se haga, de lo que se hable, se va a hablar de forma respetuosa, constructiva, sin generar tensión y sin grandes dramas. Nada es tan grave. Antes hablaba, ahora que os he dicho nada es tan grave, antes hablaba de
la liviandad en las organizaciones, ¿no? Es muy importante introducir la liviandad en las organizaciones, entendida la liviandad como lo contrario de la gravedad. Saquemos a la organización de las gravedades de todo, de organizaciones instaladas en el drama y hagámoslas livianas. Las organizaciones que generan escenarios livianos, también la liviandad no es incompatible con la profundidad, es decir, liviandad y profundidad van de la mano, pero sí que les sacas de escenarios de gravedad. Bueno, y por último, vale, esto es tener tus herramientas contra la deconstrucción. Es decir, todos sabemos que hay, porque lo dicen los estudios, que hay un 15% de personas que no están nunca por la labor de construir. O sea, están siempre por la labor de no aportar, en el mejor de los casos, o de boicotear. Vale. Este tipo de personas se sienten muy bien siempre, o sus estrategias van tendentes a generar contextos de desorden. Ahora vamos a ver qué tipo de desorden. Nosotros, para gestionar estas situaciones y estas personas, al desorden, nosotros lo que tenemos que hacer es devolverles orden. Vale, ¿cómo hacemos esto? Cuando digo que se mueven bien en escenarios desordenados, son personas que normalmente siempre están instaladas en el papel de víctima, son personas que están muy en el enfado o en el resentimiento, son personas con el locus de control externo muy en el debería hacerse o deberían de hacer, y son personas que están instaladas siempre en los juicios y juicios y juicios y más juicios. Bueno, ¿qué tenemos que hacer contra esto? Llevarles al orden, generar espacios de orden. Bueno, lo más potente para esto, para generar espacios de orden, la profilaxis, generar cultura organizativa, sensibilizar, educar, transmitir que la cultura... transmitir una cultura organizativa, de comunicación respetuosa, de comunicación constructiva, lo mismo que hay cosas que no hace falta decir que no están aceptadas, pues yo que sé, que no se puede insultar y no se puede pegar, no está de más hablar que la organización no acepta este tipo o no está bien visto este tipo de actitudes, de comunicaciones tóxicas, viciosas, que no construyen. En la medida en que tú construyes esta cultura organizativa, el sistema va a identificar más a las personas que se salen de ahí y los va a aislar. Mi experiencia personal me dice que cuando tú trabajas esta cultura organizativa, el sistema acaba aislando a estas personas. ¿Sí? Y luego, podríamos utilizar estrategias más individuales, por decirlo de alguna forma, en espacios individuales o incluso, bueno, en espacios también grupales, ¿no? Pero, ¿qué estrategias utilizamos para pasar, para retar a estas personas a ir del enfoque víctima al enfoque responsable? Bueno, a mí se me ocurren dos. Una que tiene que ver con fundamentar los juicios. Este tipo de personas suelen ser muy alegres, lanzando juicios y alimentando juicios. Es que siempre pasa esto, es que siempre no sé qué, es que siempre no sé qué. Bueno, invita a estas personas siempre a fundamentar los juicios. Con esto consigues dos formas. Con esto consigues dos cosas. Primero, probablemente desnudarlas, porque el 90% de los juicios no estarán justificados y además las obligas las desgastas, porque saben que en esta organización no está permitido el emitir juicios porque sí, sino que los juicios tienen que ir fundamentados. Hay un vídeo de un colega vuestro, Alex Rovira, que habla de las ventanas rotas y es un experimento precioso. Alex Rovira lo que dice es que se hizo un experimento en el Bronx de poner un coche destrozado, con las ruedas destrozadas y con las ventanas rotas. Entonces, en ese contexto, la gente entraba a robar el coche y a quitarle las ruedas, etcétera, etcétera. Y luego pusieron el mismo coche en un barrio de clase alta, en Palo Alto. Al principio el coche lo pusieron... en el Bronx el coche al principio estaba bien, estaba como nuevo, pero entraron y lo rompieron. Y en Palo Alto pusieron el coche
bien, como nuevo, y ahí nadie hizo nada. Estuvo durante una semana en el coche y nadie entró al coche ni le quitó las ruedas. Al de una semana le rompieron el cristal y al de 3 días el coche estaba destrozado. Todo el mundo había entrado a quitarle las ruedas, romperle los cristales y robar lo que fuera. Y este hombre habla de las ventanas rotas. Cuando tú fomentas una cultura organizativa de que esto está permitido y esto no está permitido, eso te facilita mucho las cosas. Porque redundando un poco lo que decía antes, ¿no? Aquí en esta organización no está bien visto este tipo de estrategias, este tipo de roles, este tipo de comunicación que generan estas personas tóxicas, por decirlo de alguna forma. Y por último, invitar a este tipo de personas a la participación y a la construcción. Es decir, esto está muy mal, nos lo has hecho constar repetidas veces. ¿Qué propones? ¿Cómo crees que podríamos hacer esto? ¿Cómo construimos esto? Ante cada protesta, una propuesta. Y de esta forma, otra vez, desenmascaras a las personas. No son procesos fáciles, son procesos que suelen agotar, pero son útiles. A mí me han funcionado y mi experiencia me dice que estas personas, el sistema les acaba aislando. Bueno, pues espero que pues os llevéis algo en la mochila hacia el camino del liderazgo y que os hayáis movido un poco de izquierda a derecha en cuanto a aquel diagrama que habíamos hecho de la competencia consciente y todo esto. Muchas gracias. Os dejo solo aquí, para que sepáis quién soy. Esta es la página web de la que Marta os hablaba antes, del proyecto este que estamos construyendo unos compañeros y yo, una de las líneas que trabajamos en esta factoría que hemos construido tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Este es mi correo y este es mi teléfono. Y ahora abierto y encantado que hablemos de lo que queráis. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Aitor, hemos perdido tu imagen. Ahí va. Ahora, yo creo que tenía que ver con el vídeo o algo así. Ahora sí. Bueno, escuchadme. Habéis aguantado todos muy bien, ¿eh? Tengo que decirte que hay 3 personas, 4 que han tenido que ir y 2 han enviado así un WhatsApp interno diciendo que tenían una de ellas hora en el médico. Así que el resto los tenemos todos aquí. Vamos a ver, tenemos chat y a partir de aquí, si queréis, yo voy leyendo y si tenéis preguntas para Aitor, pues os agradecería una de dos, o que lo escribieseis y si no, os doy paso, levantáis la mano, mirad, abajo, en la barra de herramientas que tenéis abajo hay una mano. Si la levantáis, a mí me sale en vuestro listado y yo os puedo permitir, os abro el micro, es otra manera. Por aquí tenemos a Eva que nos dice muy interesante, muchas gracias, aplausos. se puede preguntar, ¿no? Hoy decíamos, ¿y si abrimos nosotros? ¿Y si disparamos nosotros mismos, verdad, Compera? Porque a veces no nos atrevemos, nos da como cosa abrir el turno de preguntas, porque parece que si nuestra pregunta no es muy elevada, como que no es pertinente, ¿no? Cesc nos dice, os tengo que dejar, ha sido un placer muy interesante. Gracias a Aitor y al equipo de formación. Espero poder ver el resto en formato vídeo y leer lo que nos enviaréis. Pues gracias, Cesc. Didac, ¿algún libro a recomendar o referencia de página web para ampliar los conocimientos? Uno lo he dicho en la charla, este de Frédéric Laloux me parece buenísimo. Es un libro súper inspirador, reinventar las organizaciones. Lo hemos puesto, hemos puesto en el chat, reinventar las organizaciones, Frédéric Laloux. Sí, a ver, ¿qué más? Gloria nos dice, me gustaría volver a oír las 3 premisas de Sócrates ante una comunicación. Gracias.
Vale, bueno, os vamos a pasar la presentación, ¿eh? Yo soy de los de compartir el conocimiento, no me queda nada para mí. La vamos a enviar. Las tres premisas, sí, las tres premisas, lo que me vas a decir es verdad, lo que me vas a decir es útil y lo que me vas a decir es para bien. Fijaros, si todas las conversaciones que nosotros tenemos en nuestra vida pasaran estos tres filtros, qué mundo mucho más humano tendríamos, ¿no? Tendríamos, sí, sin duda. Angelín, gracias Aitor y a todo el equipo por compartir este curso, ha sido un placer, un seminario muy interesante. Mirad, estoy viendo a la vez chat y reviso por si hay manos en alto. No veo manos en alto de momento. ¿Nadie se atreve con el micro? ¿Os da vergüenza? Si no, yo tengo una pregunta. Lore dice muchas gracias. Tengo una pregunta relativa a la comunicación. Y a estos momentos, Aitor, en que nos encontramos donde el liderar también a veces se nos hace todavía más complicado teletrabajando, teledirigiendo. Hablabas de comunicación. No sé si a vosotros os pasa, porque aquí hay muchos directores en este panel de espectadores que hacemos reuniones. Y como estamos en casa y como tenemos el móvil y como está la pantalla, voy a hacer lo que nos pasa, ¿no? Hacemos esto, estamos así, ¿eh? Estamos haciendo multitarea, ¿no? Entonces esto de la atención plena, ¿no? Yo cada vez me preocupa más esto de la atención plena. ¿Y qué estamos queriendo transmitir si no hay atención plena? Porque nos parece muy moderno y muy interesante. ¿Cuántas veces vamos a una reunión con alguien a quien tenemos que explicar un proyecto, un servicio, y mientras nos atiende está con el móvil, ¿no? Pues no sé, así como líderes sí es una buena opción, pero nos pasa. Entonces esto de la atención plena, pues no sé, ¿qué debemos hacer con todo esto, Aitor? Ya. Bueno, otra vez ahí estás generando cultura organizativa, estás mandando un mensaje de esto está permitido en esta organización. Y ahora también, no solo eso, no solo de los móviles, sino que ahora está de moda, y yo no digo que no sea útil, y que en muchas de las reuniones pues sea más operativo, el ir con el ordenador, ir tomando notas. Pero tenemos que identificar determinados momentos o determinadas reuniones en las que la escucha tiene que ser completa y absoluta, porque estás escuchando un equipo, estás escuchando de intereses de diferentes personas, y si estás con el ordenador te estás perdiendo muchísimas cosas. Y es una forma de estar en la vida, ¿eh? Es una forma de estar en la vida. Yo siempre digo una cosa, y está muy relacionado con la atención plena, ¿eh? Yo siempre digo una cosa, que las cosas que nos pasan en la vida no son ni buenas ni malas en sí mismas. No sé qué me está pasando con la cámara. Yo creo que es alguna conexión, ¿eh? Algún cablecillo. Aunque se ha vuelto loca. Mira, mientras tú lo ves, yo voy leyendo. Pone Foix, de la Asociación Entró, nos ha propuesto, mira, muchas gracias Foix, El pegamento de las organizaciones, de Luis Gras Balaguer, otro libro. Natalia Zamora nos dice: un placer escucharte siempre, Aitor. Aitor va a ver si puede solucionar sus problemas de conexión. Francisco Yahweh agreda hacia todos, muchas gracias, es muy interesante, saludos. Ahora, Aitor. Vale. Estaba diciendo antes que yo siempre digo suelo decir una cosa muy recurrentemente, que es que las cosas que nos pasan en la vida no son, bueno, evidentemente hay algunas que son más buenas o más malas, ¿no? Pues todas tienen su tinte, pero en general las cosas que nos pasan no son buenas ni malas en sí mismas, son buenas o malas en función de los aprendizajes que obtenemos de ellas. Entonces, y para aprender de las cosas que nos pasan, tenemos que tener mucha atención plena, porque hay personas, o sea, podemos
recorrer un montón de experiencias en nuestra vida, que si no aprendemos de las experiencias que hemos tenido, no estamos creciendo, ni nos estamos desarrollando profesionalmente, ni vamos a desarrollar nuestras competencias para lo que nos lleva aquí, ¿no? Que es gestionar personas. Eva nos dice, entiendo bien si digo que el nivel de inteligencia emocional del director tiene mucho o todo que ver con la calidad del liderazgo. Llámale inteligencia emocional, llámale autoconocimiento. Es lo que he dicho desde el principio. El autoconocimiento es la metacompetencia sobre la que tú construyes todas tus competencias. Cuando tienes un nivel de autoconocimiento grande, estás mucho más conectado con tu vulnerabilidad. Y desde ahí, sorprendentemente, eres mucho más fuerte. Y escuchas de una forma muchísimo más limpia, con muchos menos prejuicios, y el liderazgo tiene que ver con escucha. María José Villaplana es alumna nuestra, ¿eh? María José hoy ha hecho deberes, ha venido a sesión. Muchas gracias, Aitor, es muy interesante lo que transmites. Gracias a las organizaciones por darnos esta oportunidad. Perdón, gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad. No he leído bien, disculpas. Bueno, ¿no se anima nadie a hablar? Los tenemos o tímidos o ya cansados y bajos de azúcar. No sé cuál de las dos es. Yo voy a revisar otra vez. ¿Hay alguien que ha levantado mano? A ver. Panelistas, ¿no? Sí, Lázaro. Lázaro Acosta. Lázaro, a ver. ¿Tienes que abrir el micro? Lázaro. Vamos a ver. Ahora, Lázaro. Ok. Se oye perfectamente. Bueno, muchas gracias a todo el equipo y concretamente, bueno, al ponente, a Aitor, pues la verdad es que me ha venido esta sesión como agua de mayo, pues justamente hoy en clase, yo doy clase con jóvenes, talleres de empleo, y hoy ha habido tensiones, ha sido un día raro que lo hemos reconducido luego con reflexión y al final del día hemos hecho para que nos vayamos todos como un equipo. Y mañana, bueno, mi intención con los apuntes que he tomado y tal, pues intentaré poner en práctica lo que hoy hemos tratado y creo que así mejoraremos mucho nuestro engranaje, que ya está bien engrasado. Pero hoy ha habido una cosita que creo que como decías en la ponencia, pues aprender de los errores, ¿no? Crea una oportunidad, y de lo que ha sucedido en un momento dado, pues es una gran oportunidad para reforzar a ese equipo, ese grupo y mejorarnos también como personas, y con humildad, con bondad y con reflexión y saliendo al ruedo, a la arena, ¿no? Un poco. Gracias. Pues nada, espero que te vaya bien mañana. Espero que te vaya bien mañana, Lázaro. Vale, sí. Yo, bueno, os he puesto mi teléfono al final. O sea, yo estoy encantado de que me llaméis, de que me escribáis para lo que sea. Yo, es que esta es mi pasión, vamos, no. Utilizarme. Rosa dice, bueno, Rosa, es que ricasco, Aitor, me he incorporado tarde, seguro que tú lo interpretas, pero ha sido muy interesante. Así que no sé si es que ya os conocíais. Jessica, sí, la conozco. Sí, pues aquí la tienes. Y a Jessica también la conozco. Pues a Jessica también. Gracias por destacar aspectos tan claves como la humildad y el autoconocimiento en el liderazgo. Un placer escucharte, Aitor. Bueno, mirad, son más de las 7:30, hemos empezado a las 6, bastante en punto. Todavía estamos aquí 40, iba a decir, no aguantando, sino bien reunidos y acompañados con todas las invitaciones que tiene
este formato. Tenemos muchas ganas de dejar de hacer cosas online, que algunas nos van muy bien y nos son muy cómodas y nos hacen conciliar, pero otras pues no, y nos gustaría hacer más equipo en la facultad. Khadija dice muy Yo les invito, interesante. Marta, Dime. Si me permites, yo lo que animaría a la gente que nos está escuchando, a ver, yo cuando doy formaciones en liderazgo, lo que pasa es que este formato no se presta porque es muy corto, pero a cualquier formación de liderazgo, ponencia que vayáis, todo lo que os van a decir lo sabéis. Es decir, si tuvierais que definir cómo tiene que ser un líder, probablemente vosotros sabríais definirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos imposibilita a veces ser buenos líderes o lideresas? Pues que tenemos ciertos bloqueos, nudos o lo que sea, que nos imposibilitan desarrollar estas competencias. Yo os invito a que vosotros identifiquéis cuál es el nudo principal que tenéis. De todo esto que hemos hablado, habrá alguna cosa que os cuesta más. Bueno, miraros dentro. ¿Cuál es el nudo que a vosotros os está facilitando o obstaculizando? Hay otra pregunta. Si os parece, acabaremos con esta, excepto que haya algo ahora mismo. Si no, lo acabaremos aquí. Dice Emma, de CCAE. No pone nada más, es una entidad, pero no sabemos cuál. Esta es amplia, podríamos dar yo creo que otra charla de hora y media. ¿Cómo se pueden trabajar los valores, ética y cultura dentro de un equipo de trabajo? ¿Y cuándo es un equipo multicultural? Ahí lo dejo. Bueno, o sea, primero tienes que tener claro cuáles son los valores de los que tú te quieres dotar como entidad. Yo siempre me acordaré, la primera vez que trabajé un plan de comunicación interna, ¿no? Pusimos mucho énfasis en las herramientas, en la intranet, en el buzón de sugerencias, en el boletín. Y yo, cuando lo presentamos a la asamblea, que había 100 trabajadores, les dije, mira, a mí todo esto me parece muy importante, pero me parece muchísimo más importante que tengamos claro cuáles deben ser nuestros principios y nuestros valores a la hora de comunicarnos, ¿no? Principios que tenían que ver con el respeto, con la confidencialidad, con tener una comunicación constructiva. Y esto es, primero, trabajarlos, de qué tipo de comunicación te quieres dotar y transmitirla y hablarla y comunicarla en los equipos. Y cuando es un equipo multicultural, bueno, pero el que tengamos diferentes culturas no nos limita para que nos dotemos de un armazón de unos valores y de unos valores comunes, ¿no? No es contradictorio, vamos. Ok. Ahí, bueno, no los voy a leer todos ya, pero gracias, un saludo, muchas gracias. Por lo tanto, la gente se va despidiendo ya. Bueno, mirad, lo vamos a dejar aquí. Es hora casi ya de retirarse. Queremos daros las gracias pues en nombre de la facultad, en nombre de los componentes del equipo del máster en Dirección y Gestión, Intervención en Servicios Sociales, del doctor Pere Mora, que está aquí. Pere, si quieres decir unas palabras finales. Ahora no te oímos, Pere, en el micro. Agradecer a todos los participantes y sobre todo a Aitor el rato que hemos pasado con él y lo mucho que hemos aprendido de todo el proceso de liderazgo. Agradecerle la atención y esperamos vernos pronto personalmente. Gracias. Pues nada, veo que poquito a poco os vais retirando. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Deciros que esta sesión de horita y media, pues eso, queda grabada. Recibiréis un correo, siempre lo hacemos agradeciéndoos vuestra participación, y en ese correo os haremos link para que veáis en el canal de YouTube donde ha quedado el vídeo recogido, porque es más fácil que linkéis que no que os lo enviemos por el peso de la grabación, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Muchas gracias de nuevo, Pere, Aitor, un placer. La próxima, lo que decía Pere, en vivo y en directo y en breve, y al resto de los participantes, pues eso, que todo ello hoy haya cundido.
Un abrazo y buenas noches. Chao. Agur, ¿no? Agur. Adeu. Agur.